Muchas gracias y gracias por la hospitalidad. Y efectivamente hemos estado en esta charla hablando sobre la pastoral del duelo. ¿Qué es la pastoral de la Iglesia? Que hace un acompañamiento, una catequesis, una evangelización y un motivo de esperanza tras la muerte de los seres queridos. Hemos hablado de que Jesús mismo hizo la pastoral del duelo, acompañando a un matrimonio que se murió, su hija de 12 años en su casa, a una viuda con su hijo único. Fue incluso a la tumba de su amigo Lázaro. Jesús hizo la pastoral del duelo porque él mismo tuvo que preparar su muerte en cruz, su duelo anticipado. Y además Jesús murió en una agonía tras ser encarcelado, torturado, delante de su madre. Así pues, la Iglesia, al hacer pastoral del duelo, está imitando y sigue el consejo de Jesús, buen pastor, que es capaz de dar la vida por las ovejas y que no quiere dejar abandonados a las personas, tal vez en el mayor sufrimiento existencial de su vida. Cuando hablamos de la pastoral del duelo, estamos hablando, por tanto, de ese acompañamiento humano y espiritual tras la muerte de un ser querido, que puede ser por homicidio, suicidio, en duelos incluso ambiguos. Precisamente yo estoy viniendo de Mar del Plata, donde me he encontrado con los familiares del submarino San Juan y los familiares de los pesqueros que salieron a trabajar y nunca vinieron. Tenemos también en nuestros grupos Resurrección papás, mamás, familiares que involuntariamente, por supuesto por un accidente, han provocado incluso la muerte de los propios hijos, con el auto en un accidente al meter en un garaje. Entonces, ¿qué es lo que es el duelo? Es el trabajo que hago conmigo cuando estoy en un sufrimiento. Y en un sufrimiento del que acabamos de hablar, existencial, en la crisis más grande de mi vida. Un sufrimiento que, por ejemplo, cuando muere un hijo, nos puede dejar sin sentido en esta vida, sin objetivo, sin misión. Muchas personas incluso muriendo en vida. Nosotros conocemos personas, yo las conozco en mi propia familia, que se han muerto sin trabajar, sin sanar la herida profunda de su sufrimiento. Esto es precisamente lo que hoy hemos querido decir. Hemos querido decir que cuando tenemos pérdidas, conflictos, crisis de esperanza, muerte de seres queridos, podemos entrar en sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento, por tanto? Lo que la herida hace conmigo, que me puede aplastar, arruinar, me deja en un pozo, me deja incluso con deseo de morirme con el ser querido, sin un proyecto de vida. ¿Y qué es el duelo? Lo que yo hago con el sufrimiento, es decir, la actitud de afrontarlo. Hoy hemos expresado claramente que o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Hoy hemos dicho también algo que puede ser también relevante, que tal vez sea más fácil quedarnos en el sufrimiento que encarar un proceso de sanación. Hoy también, ¿qué hemos dicho? Que no lo mismo estar en duelo, miren, cruzarse de brazos en el sufrimiento, ¿verdad? Ser pasivos, que el tiempo me cure mi sufrimiento, enfrascándome en el trabajo, no hablando de la muerte, no desahogando ni sacando mi pena, no superando estas ideas insanas. Eso es más fácil que hacer un proceso de sanación. ¿Y qué hemos reflejado hoy también? Hemos dicho que los seres queridos no se pierden. Nuestros seres queridos, por mucho amor que los tengamos, no son nuestros, no son una cosa, no son nuestra propiedad. Por eso, los duelos hay que elaborarlos, es decir, trabajar el sufrimiento a nivel corporal. Porque miren ustedes, cuando muere un ser querido y sentimos intensamente esa muerte, se duele todo nuestro cuerpo. Hay personas que en sus sufrimientos envejece en semanas o en meses como años. Pero no solo tenemos que trabajar nuestro dolor, tenemos que trabajar nuestro sufrimiento emocional. No podemos estar en una tristeza permanente. ¿Qué hemos dicho también? Que hay que superar las ideas insanas. Yo nunca más voy a ser feliz. Cuando estamos en un proceso de sufrimiento, el sufrimiento me dice, nunca más vas a ser feliz. El duelo que me dice,
el mejor homenaje a tu ser querido es que luches por la vida y seas feliz. Hoy hemos dicho también algo que nunca lo podemos olvidar, que si yo no trabajo el sufrimiento aumenta. Pero si yo no trabajo mi sufrimiento, voy a hacer sufrir a los demás. Y ojo, con el sufrimiento también se manipula. Con el sufrimiento me hago la víctima. Con el sufrimiento llamo la atención. Con el sufrimiento hago que los demás estén alrededor. ¿Y qué he dicho? ¿Y qué hemos dicho también hoy? Que si el sufrimiento no lo trabajamos, muchas personas entran en los antivalores, pierden el valor por la vida, se meten en el alcohol. ¿Cuánta gente conocemos que ha destrozado su vida, ha caído en las drogas, ha roto el matrimonio? Sufrimiento es lo que la herida hace conmigo, duelo es lo que yo hago con el sufrimiento. Y finalmente, ¿qué hemos dicho? Que el sufrimiento hay que trabajarlo espiritualmente. Porque hay personas que se enojan con Dios, se resienten con Dios, tienen una bronca, se alejan de Dios, de la iglesia. Justo cuando más necesitamos a Dios, nos alejamos. Justo cuando más necesitamos desahogarnos, le decimos incluso que nos ha llevado, que me ha quitado a mi ser querido. Es el sufrimiento espiritual. Nunca elaboraremos el sufrimiento si no trabajamos nuestro sufrimiento espiritual. Dios no se lleva a nadie, los recibe. Nosotros no hemos muerto por Dios. Su Hijo ha muerto por nosotros. Dios Padre ha hecho un duelo. Y hemos recalcado dos ideas finalmente, insistentemente. O yo domino al sufrimiento, el sufrimiento me domina a mí. Dejarme ayudar, pedir ayuda. No pensar, yo solo lo voy a hacer, o el tiempo me cura las heridas. No, el tiempo no cura nada, aumenta el sufrimiento. Tener la humildad de pedir ayuda, no quedarnos en el pozo del sufrimiento. ¿Y qué hemos dicho también? La importancia de saber entregar a mi ser querido en Dios. ¿Cuál es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestro ser querido que ha muerto? ¿Que nosotros suframos toda la vida? ¿Que estemos aplastados por el sufrimiento? No, que ellos nos vean felices. No solo el amor es de nosotros a ellos, es de ellos a nosotros. Por eso, elaborar los duelos es calidad de vida. Padre, ¿cómo es que usted llega a Levalle y por cuánto tiempo se va a quedar aquí? Yo llegué primero al país en el año 89 y me tocó promover la Comisión de los Obispos para la Pastoral de la Salud, siendo el primer presidente nuestro recordado y amado Monseñor Jorge Novak, obispo de Quilmes. Y desde la Pastoral de la Salud, en el año 1993, fundamos los grupos Resurrección. Acompañamos durante un año, todas las semanas, 2 horas, hasta la semana después de Navidad, porque las fechas en los sufrimientos, el nacimiento del ser querido, el día de la paz, del padre, de la madre, los aniversarios, incluso las audiencias, los juicios, son muy difíciles. Y estuve aquí 14 años, después he estado 14 años en Bolivia. Los 2 últimos años he estado en Roma, porque he estado haciendo justo la tesis de cómo acompañar a los padres tras la muerte de los hijos aquí en Argentina. En este momento estoy de paso, estoy recorriendo los grupos Resurrección, animando esta pastoral. Estamos también escribiendo un libro. El próximo libro va a ser El duelo por los nietos. ¿Y saben ustedes por qué? Porque hablamos mucho de la muerte de los hijos, y el duelo de los hermanos, y el duelo de los abuelos. Los abuelos a veces sufren doble, triplemente. Sufren por ellos, sufren por el ser querido muerto, y sufren por los hijos que están haciendo el sufrimiento. Y lo que queremos con esta mi venida, apoyando esta pastoral del duelo, es que en cada parroquia tengamos este espacio humano y cristiano. ¿Para qué? Para que podamos contener a las personas seguramente en el mayor sufrimiento de su vida, que es la muerte de un ser querido, de un esposo, de un niño, de un joven, de un hijo. Estamos animando la pastoral del duelo y estoy muy contento que aquí, entre nosotros, ya esté funcionando la pastoral del duelo a través del grupo Resurrección. Padre, usted nos hablaba de un botiquín de primeros auxilios para saber cómo debemos manejarnos ante el dolor, si bien sabemos que la muerte forma parte de los grandes tópicos humanos, el amor, la vida, la muerte, no estamos nunca preparados. Pero hay frases que a veces decimos con la mejor intención y terminan haciendo doler el doble. No llores porque el alma de esa persona no va a encontrar la paz.
El tiempo lo va a curar, ya va a pasar, tenés que ser fuerte. ¿Cómo podemos acompañar a esa persona más allá de la palabra del sacerdote, más allá del acercamiento a Dios? ¿Cómo podemos hacer nosotros, desde nuestro humilde lugar, para no seguir lastimando a esa persona que está pasando por un sufrimiento muy grande? Esto que usted ha dicho es no solo muy importante, es fundamental. Porque ¿qué pretendemos nosotros con nuestras charlas? ¿Qué pretendemos con el grupo Resurrección? No solo elaborar nuestro sufrimiento, que eso es el duelo, también ayudar a las personas, adquirir recursos, conocimientos, ¿verdad? Tener una buena actitud, una buena disposición y tener también todos los recursos, porque a veces bajo la buena intención hacemos sufrir a los demás. Usted, por ejemplo, ha reflejado unos pensamientos. Hoy hemos hablado de la lógica del sufrimiento y la lógica del duelo. Por ejemplo, cuando se dice, te lo acabo de decir, no llores, que haces sufrir a tu ser querido. Eso es fatídico, porque cuando sufrimos, la pena no se puede quedar en el corazón ni en la mente. Ojo, que la pena no solo está en el corazón, la pena está en la mente. Y si yo no puedo desahogarme, no sale la pena. ¿Cómo esto se va a clarificar? Si emocionalmente no me voy serenando, ¿cómo voy a transformar las ideas insanas? ¿No? Y fíjese que a veces somos hasta crueles. Yo he escuchado esto. Si me pasara a mí, me moriría. Por Dios, como diciendo, mala madre, ¿cómo no te has muerto vos? Entonces, hay que cuidar el lenguaje, porque esas frases hechas, a veces para sacarnos a la persona encima, no ayudan, hacen sufrir más, aumentan el sufrimiento de la gente. Por eso lo que hacemos con estas charlas y con el grupo Resurrección es dar instrumentos de propia elaboración y capacitar a personas para que hagan un acompañamiento. Y miren ustedes que a veces hay gente que dice, ay, ¿el duelo se elabora religiosamente o no religiosamente? Esa es una disyuntiva falsa. El duelo hay que elaborarlo en las 6 dimensiones, en todas y en cada una. Corporalmente, y digo corporalmente porque hoy hemos recordado, miren que hay personas que si no trabajan, no sacan la pena, no dialogan, no trabajan su sufrimiento, en meses envejecen y se deterioran como en años. Los sufrimientos pasan factura. Si yo no trabajo mi sufrimiento, antes o después todo mi ser se va a deteriorar. Así que tenemos que trabajarlo corporalmente, emocionalmente, superando las ideas insanas. Tenemos que trabajarlo comunitariamente. Mi sufrimiento no es solo mío, en los valores y en la espiritualidad. Y por eso hoy hemos dicho algo que también a alguno le puede llamar la atención, que el sufrimiento hay que hacerlo desde las 2 orillas. No solo desde mi yo. Y hemos mostrado algo que es esto, una nuez. No olviden que el sufrimiento me encierra, me aísla, me hace una nuez. Nadie me entiende, ¿no? Nadie me va a poder ayudar. Si yo no rompo mi yo, mi narcisismo, mi ensimismamiento, mi endiosamiento, y no tengo la humildad de pedir ayuda, jamás lo voy a superar. Por eso no es que haya un duelo religioso o no, es que antes o después yo me tengo que afrontar con las 3 palabras que usted nos ha dicho, y permítame que recuerde al gran poeta Miguel Hernández, que murió en la cárcel y además murió un hijo en la Guerra Civil Española, con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte y del amor. Y permítame también que diga esto, ¿por qué nos cuesta trabajar el sufrimiento? Porque el sufrimiento me cuestiona. Es más fácil quedarnos en nuestro yo como una nuez. Es más fácil incrustarse en el sufrimiento que transformarme en el sufrimiento. Miren ustedes, yo conozco personas que si dejaran de sufrir, las conozco en mi familia, que si dejaran de sufrir no sabrían para qué vivir. Yo conozco personas que si sufrieran y dejaran de sufrir y tomaran un proyecto de vida, una misión, se desconcertarían. Y a nivel espiritual, no puedo decir que yo amo mucho a mi ser querido, oiga, y no me quiero.
Los sufrimientos se elaboran con un amor sano. ¿Cómo puedo decir que amo mucho a mi ser querido y no amo al esposo, a la esposa, a los hijos? ¿Cómo puedo decir que amo mucho a mi ser querido y cuando me dicen, pero tu ser querido está en Dios, está en pleno? Dices, sí, pero yo lo quiero conmigo. Nadie sale del sufrimiento si no sale del espíritu de la manipulación, de tenerlo. Por eso, por favor, nunca digamos, he perdido a un ser querido. Nuestros seres queridos que se mueren no se pierden. Nosotros somos los perdidos. Ellos en Dios son plenos, felices y realizados. Por eso hagamos un camino, dejémonos ayudar, tengamos la humildad y trabajemos el sufrimiento en todas las dimensiones. O yo domino el sufrimiento y el sufrimiento me domina a mí. Y también, permítame esto, mire, después de un gran sufrimiento, nadie es igual. Hay muchas veces que viene un papá y me dice, padre, dígale a mi esposa que sea como antes. Y yo le digo, pero hombre, se ha muerto tu hijo y tu esposa va a ser igual que antes. Vos nunca serás igual que antes. Después de un sufrimiento, nunca, nadie jamás es igual, para bien o para mal. O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Padre, la última parte, ¿cree que con el correr del tiempo esto de los duelos la gente lo necesita cada vez más? Bueno, esto es una pregunta muy interesante y muy inteligente. Dicen los expertos que cada día estamos menos preparados para hablar de la muerte. Incluso que hemos tabuizado la muerte. Incluso no la pronunciamos la palabra muerte. Decimos, mi ser querido se fue, nos dejó, nos abandonó, lo perdí, desapareció. Nos cuesta decir, murió. Los expertos dicen que estamos tabuizando la muerte, que nos estamos haciendo analfabetos para hablar de la muerte, que nos estamos haciendo inmaduros para hacer que la muerte sea educadora de nuestra vida, que la muerte nos dé una enseñanza. Nos hacemos víctimas y tenemos un miedo atroz. Martin Luther King, por cierto, tenía una frase muy significativa que dice, no tendré plata, pero soy libre. No tendré prestigio político, pero soy libre. No sé morir, soy un esclavo. No sé ayudar a morir a los demás, soy más esclavo. Entonces, si nosotros no hablamos de la muerte, no la integramos, no hacemos que la muerte nos eduque y nos haga mejorar y ser responsables en la vida, cada vez va a ser más difícil elaborar los duelos. Miren, antiguamente no necesitábamos psicólogos ni psiquiatras. Los duelos se elaboraban en casa, en la familia. Y algo que es muy significativo, ¿saben quién era seguramente el más y el mejor ayudante de elaborar los duelos? La mujer, la mamá. Se hacían novenarios, venía la gente en casa, lo expresábamos el luto, ¿verdad? Las personas podían llorar. Ahora hacemos velatorios rápidos. Incluso, muchos dicen, en la mayor intimidad, hay muchas personas que son cremadas, nadie sabe dónde están enterradas, si están enterradas, no queda el nombre en ningún lugar. Es muy importante que asumamos la muerte, porque si no trabajamos e integramos estas realidades, no vamos a hacer bien los duelos, vamos a ser analfabetos. Pero claro, hay otro puntito también. Si los papás y los abuelos no nos enseñan a elaborar sus duelos, ¿cómo vamos a aprender los hijos? Si nosotros que somos papás y mamás no sabemos hablar de la muerte, cuando viene la muerte de un ser querido, integrarla serenamente, hacer los procesos, los ritos. Si no lo hacemos, ¿cómo lo van a aprender nuestros hijos y las siguientes generaciones? Nosotros les estamos haciendo inútiles, analfabetos para elaborar el duelo. Por eso es muy importante que este punto no lo replantemos. Y mire que antes hemos dicho, los duelos nos cuestan mucho porque nos hacen plantear la vida, la muerte. ¿La muerte de quién? Del ser querido y nosotros. ¿Qué hay después de la muerte? De nuestros seres queridos y de nosotros. Los duelos nos plantean ¿para qué estoy aquí? Pero los duelos también nos plantean otra cosa, una sabiduría de la vida, que no podemos endiosar a nadie. Incluso esto, miren, un hijo, una hija,
nos pueden motivar. Por un hijo se vive y se muere. Pero un hombre, un padre, una madre, tiene que tener en cuenta que un hijo no es Dios. Que un hijo, una hija, no es el sentido último de la vida. Que el sentido de mi existencia, el sentido absoluto, solo está en quien es absoluto, en Dios. Si no tenemos buenos patrones de conducta y nosotros no abrimos los ojos a la realidad de la vida, no hacemos proyectos existenciales y endiosamos a los demás, cuando esas personas se mueren, ¿cuál es la única opción que nos queda? Morirnos con ella. Por eso los duelos nos educan para la vida. De mi parte, gracias, Padre. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, no olvidemos, elaborar el sufrimiento, eso es el duelo. Y elaborar el sufrimiento nos da calidad de vida. Gracias.